un atraso encima. Ok, vamos a iniciar entonces. Muy bien. Muy buenos días con todos, jóvenes estudiantes de la Academia APU. ¿Cómo están? Bueno, todos los sábados nos reunimos para avanzar un poco más con el estudio de la historia universal. El día de hoy vamos a tocar un par de temas. Uno que quedó pendiente la semana pasada, la Baja Edad Media. ¿Ya? Y el otro, que es el tema que corresponde esta semana, la expansión europea. ¿Ya? Así que vamos a medir nuestro tiempo para poder llegar a realizar pues ambos temas y pues que todo se normalice. Muy bien, muchachos. A ver, entonces, la Baja Edad Media. ¿Ya? Para entrar pues a este tema, coloqué esta imagen. A ver, nosotros sabemos que durante la Edad Media un sistema de producción se desarrolló, el sistema feudal, ¿ya? En el campo, en los feudos, con los castillos, con los señores feudales y sus siervos. Pero en pantalla no vemos eso. Esto no es el campo. Esto no es un feudo. No veo un castillo por acá. ¿Qué es lo que vemos en pantalla, no? Pues una pintura que refleja una ciudad en la Edad Media. Una ciudad. En efecto, los protagonistas de esta parte de la historia van a ser las ciudades y la gente que va a vivir en estas ciudades. A las ciudades en Alemania se les llama burgos y a los habitantes de las ciudades se les ha conocido como burgueses. Así que hoy resaltaremos a los burgos y a los burgueses, ¿ya? ¿Dónde y con quiénes se va a construir un nuevo sistema económico-social al cual llamamos el capitalismo, ¿ya? En la Baja Edad Media nació el capitalismo, un sistema de producción que se extiende hasta el día de hoy. ¿Y dónde nació el capitalismo? Pues en las ciudades europeas, en los burgos. ¿Quiénes levantaron este capitalismo? Pues los habitantes de las ciudades, los burgueses, como les vamos a llamar. Ahora, no vayan a pensar que el feudalismo ya había muerto. No, estaba vivo, seguía siendo fuerte en muchos lugares, pero el feudalismo se desarrollaba fuera de las ciudades, en el campo. ¿Ya? Entonces, la Baja Edad Media viene a ser un periodo donde se inicia la transición del feudalismo al capitalismo. Así que entenderás que es una época de cambios. Y justamente esos cambios son los que tenemos que estudiar ya en este primer tema. Muy bien. Baja Edad Media entonces, muchachos. Muy bien, la Baja Edad Media es un periodo dentro de la Edad Media. Los autores no están, digamos, no hay unanimidad en cuándo empieza la Baja Edad Media. Estoy colocando aquí siglo XII, los años 1100 y pico, serían los que dan inicio a la Baja Edad Media. ¿Ya? Otros ponen siglo XI, otros ponen siglo XIII. En sí, la Baja Edad Media corresponde a los últimos años o los últimos siglos de la Edad Media. Sabemos que la Edad Media terminó en el siglo XV, en 1453, cuando una ciudad importante de Europa cae. Fue Constantinopla, ¿sí? Que era la capital del Imperio Bizantino. Muy bien, entonces la Baja Edad Media, como vemos, abarcó siglo XII, XIII, XIV, XV. ¿Ya? Así que estamos ubicados en ese tiempo en el continente europeo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el gran cambio que se está viviendo en la Baja Edad Media? Pues el renacimiento urbano comercial, ¿ya? Eh, en sí, este tema, digamos, no es muy sonado, ¿no? ¿Ya? Las guerras mundiales, las cruzadas, la Revolución Francesa,
es cierto, ¿no? Pero es que es una época de cambio. Y en la historia nos interesa sobre todo esto, ¿no? Más que destacar personajes, destacar los cambios que han generado, pues, que dejemos las características del pasado y construyamos una sociedad, pues, como la conocemos hoy. Y ahí que San Marcos le dé importancia a este tema de la Baja Edad Media. Más preguntas ha hecho San Marcos de la Baja Edad Media que, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es, oh, la más grande guerra de la historia. Sí, pues, pero durante estos siglos de Edad Media comienza a construirse la sociedad que existe hasta el día de hoy, la sociedad capitalista. Muy bien, entonces todo esto empezó con el renacimiento urbano comercial. A ver, me dicen que esta fue una etapa caracterizada por el aumento de la productividad agrícola. Así es. En este tiempo la agricultura mejoró y el comercio en sí es un tiempo de crecimiento económico. Correcto, Janina. Muy bien. Renacimiento urbano comercial. Su mismo nombre ya nos dicen de qué trata esto. A ver, ustedes recordarán que las urbes o ciudades europeas habían sido prácticamente abandonadas siglos atrás. En pleno feudalismo, las ciudades habían sido abandonadas. La gente vivía en el campo, se había ruralizado la economía, se había ruralizado la sociedad. Esas son características fundamentales del sistema feudal. Entonces, para que el capitalismo empiece, ¿qué tiene que ocurrir? Pues la gente tiene que volver a las ciudades. Las ciudades tienen que resurgir, porque el capitalismo es un sistema que se construye en los espacios urbanos. ¿Ya? Muy bien. Por eso estamos hablando del renacimiento urbano. Las ciudades europeas resurgieron, ¿ya? Y ahora pues serán protagonistas en la historia y se van a mantener desde ese tiempo hasta la actualidad, creciendo cada vez más, ¿no? Muy bien. Y lo otro que también renació fue el comercio. Recordemos que en la época feudal el comercio se redujo al mínimo dentro de Europa o entre Europa y Asia, al mínimo, debido pues a que se daban ataques de bárbaros como los vikingos o de los sarracenos, debido a que no habían caminos, no había seguridad pues cuando se salía de un núcleo urbano a otro, aparte la presencia de los señores feudales, ¿no? Todos te cobraban tributos, el comercio había decaído. Sin embargo, ahora el comercio resurge, ¿ya? Y sobre esto habíamos hablado la semana anterior. ¿En qué contexto? ¿Qué estaba sucediendo? O ya más fácil, ¿qué guerras estaban produciendo en estos años, siglos XI, XII, XIII, que marcaron el despertar del comercio nuevamente, ¿no? Pues así es, tueros, ¿ya? Las cruzadas, ¿ya? Esta Baja Edad Media se está dando en el contexto de las cruzadas. Las cruzadas fueron desde finales del siglo XI, todo el siglo XII, casi todo el siglo XIII. Mientras se están dando estas guerras, se están dando cambios económicos, sociales, ¿ya? Las ciudades y el comercio están reapareciendo. ¿Ya? Así que se nos preguntan por el contexto en que se da el renacimiento urbano comercial, pues las respuestas son las cruzadas. Así es, Spinoza, ¿ya? Eh, Resurgieron las ciudades, el comercio a mediana y larga distancia, en efecto, ¿no? Ahora sí. Debido, además, a que ya para este tiempo las invasiones bárbaras ya habían terminado. Los vikingos ya, digamos, se habían incorporado a la civilización europea occidental. Se habían convertido en cristianos, se habían establecido muchos en Inglaterra o en el norte de Francia, pues ya la época, ¿no?, convulsionada de las invasiones bárbaras, siglos IX, X, pues ya, ¿no?, había terminado, ¿no? Y así había mayor libertad, ¿no?
para poder navegar por los mares y así desarrollar pues un comercio a media o a larga distancia, como dice pues, ¿no?, su compañero o compañera. Entonces, decimos que el renacimiento urbano comercial fue un proceso de reactivación del comercio y de reaparición de las grandes ciudades europeas. Ahora, nos estamos ubicando especialmente en Europa occidental, en Europa occidental, ¿ya? Es decir, donde hoy están pues Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no?, Bélgica, etcétera, ¿no? Europa occidental. ¿Ya? Aquí es donde se produce este proceso que llamamos el renacimiento urbano comercial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más allá, en el Imperio Bizantino, en Europa Oriental, las ciudades como Constantinopla se habían mantenido. El comercio bizantino seguía practicándose a lo largo de la Edad Media. Donde había ocurrido la ruralización era en Europa Occidental. Y esto debido a las invasiones bárbaras, tanto la primera, la de los germanos, como pues la segunda, la de los vikingos, ¿no? Así que estamos en una historia fundamentalmente de Europa Occidental, ¿ya? Muy bien, y esto pasó pues en la Edad Media, ya desde el siglo XI, ¿no? En el siglo XI empezaron las cruzadas, recordarás. Muy bien, ¿por qué se reactivó el comercio? ¿Por qué reaparecieron las grandes ciudades? Pues vamos a colocar varias causas aquí. Una de ellas ya la hemos señalado, las cruzadas. Todo ese movimiento de gente de Europa a Asia para recuperar Jerusalén, para conseguir feudos, todo ese movimiento de ya masas, pues despertó el comercio. Los comerciantes los acompañarán para suministrarles lo que necesitaban. Y cuando los europeos llegaron a formar reinos en Asia, los comerciantes llegaron a hacer contactos con los comerciantes europeos con los comerciantes asiáticos. Y estos les van a proporcionar especias de la India, seda de China, y así el comercio entre Europa y Asia, decíamos la semana pasada, se había reactivado, ¿ya? Y esto entonces se va a centrar en las ciudades italianas y otras, ¿ya? Así que por ahí ya hemos mencionado algo al respecto. A esto vamos a añadirle otros factores, como el climático, ¿ya? Así es, los cambios naturales afectan también, pues, al ser humano y a los cambios en la historia. Aquí estamos colocando un esquemita. A ver, me están preguntando en qué país se inició el renacimiento urbano comercial. Ya. Yo hasta ahora no he encontrado esa pregunta, ¿eh? Hasta ahora no he visto que un profe se haya animado a preguntar algo así, porque sería una pregunta, digamos, debatible, ¿no? Ahora, si llegaran a ver una pregunta así, pues las ciudades de esta época que más crecieron fueron Venecia, Génova, ¿no?, Florencia, o sea, ciudades italianas. Entonces, si me obligaran a marcar esto, yo diría Italia. Alemania, Torres, también va a tener ciudades prósperas porque las ciudades de Italia van a dominar los negocios en el sur de Europa. En el norte de Europa, las ciudades que van a dominar son las alemanas. Justamente por eso decía, la respuesta puede ser debatible, ¿no? Ya, pero si tuviera que escoger entre ambos lugares, pues preferiría Italia. Se ha destacado bastante a las ciudades italianas. Y en los temas que vienen, vamos a destacar a Italia, ¿ya? Con el humanismo, con el renacimiento, pues, ya, así que diría ese país. ¿Ya? Ahora, tampoco existía Italia, pues, en esos años, ¿no? No existía Italia porque Italia estaba muy dividida en pedazos, en varios reinos. Italia vuelve a existir recién en el siglo XIX.
cuando todos esos pedazos se juntan y nace, pues, el Estado italiano que conocemos hasta el día de hoy. Bueno, pero el lugar, el espacio geográfico era el italiano, ¿no? Claro está. Entonces decíamos que la naturaleza influyó en estos cambios. Acá tenemos un, eh, ya un registro de cómo la temperatura ha ido pues aumentando, disminuyendo desde el año cero, entre comillas, no existe un año cero realmente, hasta el 2000, 2004. Entonces, ¿qué vemos? Alteraciones. Cómo va aumentando y disminuyendo. Ajá, así es, porque las temperaturas no se mantienen, pues, estables 100%. No, se han dado, pues, grandes cambios en las temperaturas. Por algo, en una primera clase hablamos del Pleistoceno y las glaciaciones. Ya, pero esos son, pues, son cambios drásticos, ¿no? En la que hay congelamiento y descongelamiento de la Tierra, ¿no? Aquí no son tan drásticos, pero de todas maneras, estas alteraciones van a afectar la vida del hombre. Así es. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que este registro nos señala que en ciertos tiempos se produjo un incremento de la temperatura. A ver si lo vemos. Por acá vemos que está subiendo, ¿no? Por acá, ¿no? Ha subido ya de manera, ¿no? Importante. ¿Y en qué años estábamos allí? Estamos en los años 1000, ¿sí? 1100, por ahí, ya, en este tiempo, ¿no? Ya, siglos 11, 12. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a este periodo, ya, a este periodo de temperaturas más elevadas? Pues el óptimo climático medieval. Medieval, porque esto se da pues en la Edad Media, ¿no? ¿Ya? Así es, siglo XI, correcto, Torres. En cambio, si luego continuamos viendo el registro, después ya comienza a decaer otra vez las temperaturas, inclusive hasta por debajo de lo normal, por acá, ¿ya? Entonces, ¿esto cuándo se da? Pues 1600, pero desde antes, ¿no? Empieza a decaer esto desde, pues, 1300, 1400, 1600, pues, tal vez es lo peor, ¿no? ¿Ya? Y recién, ¿ya? Para allá 1700 es que empieza nuevamente el aumento de las temperaturas. Y así, ya en nuestro tiempo, hay un aumento, pues, mayor de la temperatura. Hablamos por algo de un calentamiento global en nuestros días. Muy bien, entonces lo que corresponde a este momento que estamos estudiando, muchachos, es el óptimo climático medieval. ¿Ya? Ya, claro, esa crisis que menciona Spinoza es eh, crisis que menciona corresponde cuando se da esta pequeña edad de hielo, ¿no? ¿Ya? Pero ahora estamos ubicados por ahora en el óptimo climático. Las temperaturas en este tiempo son más altas. Estamos hablando pues del siglo XI, siglo XII, así que vamos a colocar el Optimum Climaticum Medieval, ¿ya? En latín, como aparece en los textos, acá ya en castellano, ¿no? Muy bien, entonces esto significó pues un clima más benigno para los europeos, ya que en el invierno pues las bajas temperaturas llevaba la muerte a cuántos niños, sobre todo niños, ¿no? Las neumonías, ¿no? Pues los mataba, ¿no? Ahora, pues hay ¿no? Una temperatura más agradable, ¿no? Más favorecedora, pues, a la vida, ¿no? Para el hombre, para las plantas, para los animales, y esto influye en la mejora de la agricultura en ese tiempo. Se dio una mejora importante en la agricultura, que podemos hablar de una revolución agrícola medieval. ¿Ya? Esto además porque se van a utilizar ahora mejores arados o se va a utilizar el caballo como animal de tracción en reemplazo de los bueyes que se utilizaban en el pasado.
Esto ha sido pregunta de admisión de San Marcos. Este cambio en qué animal va a arrastrar los arados, ¿ya? Los caballos en este caso. Y así van a conseguir más tierras de cultivo, van a producir más, va a haber un incremento en la productividad agrícola, ¿ya? Van a haber más alimentos generados ahora por el hombre europeo, y esto va a favorecer pues la vida, ¿no? Ahora había más alimentos, eh, pues el excedente agrícola va a ser llevado a las ciudades, donde la gente estaba nuevamente concentrándose. Y en las ciudades, en los mercados, los alimentos, como habían excedentes, pues tienden a bajar de precio. Y así la gente va a poder, pues, alimentarse mejor, ¿sí? Por esta disminución de los precios. Y esto va a favorecer el aumento demográfico. La población europea creció de manera importante en estos años. Acá tenemos una gráfica que nos dice que del año 1000 al año 1300, justamente estamos ubicados en esos años, ¿ya? Estamos ubicados, ojo, antes de la peste negra, porque la peste negra va a cambiarlo todo, ¿no? Estamos antes de la peste negra. La peste negra es 1330 y tantos, 40 y tantos, estamos antes, ¿ya? Pero ¿qué vemos? Que hacia el año 1000 en Europa tenemos unos 42 millones de habitantes. Para el año 1300, 73 millones de habitantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa explica este crecimiento demográfico? Lo que estamos señalando, ¿no? El óptimo climático, la mejora de la agricultura, ¿sí? Mm, pues, la mejora de la alimentación por parte de esta población europea. Ahí está, crecimiento demográfico. Y gran parte de esta gente abandonó los campos y se fue a la ciudad, ¿ya? Donde pues eran más libres en comparación del feudo, ¿no? A ver, ¿qué nos están anotando los chicos? ¿Ya? Buenos días también, pero si sigue con el nombre Huawei, pues no voy a saber a quién saludar, ¿no? Eh, Me preguntan si hay alguien que haya impulsado este renacimiento urbano. O sea, me preguntan por personas. Difícil dar nombre a personas en esta época, ¿no? Porque pues no estamos hablando de una lucha política, no estamos hablando de un solo lugar, esto se da pues en toda Europa Occidental, ¿no? Así que nombre difícil, ¿no? En todo caso, como se está dando de manera paralela las cruzadas, pues en las cruzadas hemos colocado nombres de personajes de esta época. En sí es una cuestión pues social, ¿no? Una cuestión económica. Muy bien, ¿ya? Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, y sumado a las cruzadas que hemos señalado, pues entonces todo esto explica por qué las ciudades están creciendo en población, ¿ya? Por qué los negocios han regresado, ¿ya? Y en estas ciudades, pues va a nacer el sistema capitalista, el sistema que pues nos caracteriza hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien. A ver, pasemos. Así que los protagonistas, decíamos, de estas transformaciones fueron las ciudades, llamados burgos en Alemania. ¿Ya? Vamos a llamarle burgos, ¿ya? Muy bien. Eh, pero al inicio, los burgos eran parte de los feudos, es decir, estaban bajo el control de los señores feudales. Y así, en medio de esta dependencia, las ciudades no tenían la libertad para poder crecer. Era necesario cobrar autonomía, que las ciudades tomen sus propias decisiones. Por eso que las ciudades le van a pedir a los reyes que les den una carta de libertad, un documento que establezca que las ciudades ahora pueden tomar sus propias decisiones internas y ya no el señor feudal. El señor feudal se va a oponer a esto, pero las ciudades
y los reyes se aliaron en esta época. ¿Por qué? ¿Por qué se aliaron? Porque ambos tenían al mismo rival. Y el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿no? Los reyes eran rivales de los feudales. Ya hemos mencionado esto. Los feudales quieren seguir ejerciendo su poder como les plazca dentro de sus feudos. Y no importa pues que haya un reino en este reino, ¿no? Los reyes quieren pues concentrar el poder, quieren someter a los señores feudales. Pues así que hay una pugna política entre los reyes y los señores feudales de sus reinos. Entonces las ciudades aparecen como un tercer actor y ellos se unen a los reyes. ¿De qué manera se unen? Eh, si usted, rey, nos da la carta de libertad que nosotros queremos, pues a partir de ahora, los impuestos que nosotros pagamos ya no irán a los bolsillos del señor feudal, sino a los bolsillos de usted. Ahora el reino tendrá el financiamiento recaudando tributos de las ciudades para poder financiar más soldados y derrotar a los señores feudales, que también tenían pues sus soldados, ¿no? Sus caballeros, sus vasallos. De esa manera hay una alianza entre ellos, ¿ya? Para debilitar el poder de los señores feudales. Pues esto los favoreció a los dos. Con el tiempo los reyes se hacen más fuertes y también las ciudades cobran autonomía. En efecto, les dieron sus cartas, también llamados fueros, y así ahora las ciudades se habían liberado del dominio feudal. Ahora las ciudades podían elegir a una autoridad local, el burgomaestre, un maestro que va a administrar el burgo, la ciudad. La palabra burgomaestre aún la usamos. Es un equivalente para nosotros de alcalde. Alcalde. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se llaman estas cartas? Ya, estamos llamando cartas de libertad, ¿ya? O fueros, o cartas Puebla también se le llama. La Carta Magna. Ya, la Carta Magna fue un documento que tenía otro sentido. Estos son documentos, las cartas que recibieron las ciudades, documentos donde se reconoce la autonomía de gobierno de cada ciudad. ¿Ya? Es como los países, tenemos un acta de independencia. Perú tiene un acta de independencia, ¿no? Que se hizo en tiempo de San Martín, un 15 de julio de 1821. Igual las ciudades van a tener pues sus cartas de libertad, ¿no? De autonomía. La Carta Magna fue un documento distinto. En 1215 se firmó en Inglaterra un documento, la Carta Magna, que le puso límites al rey Juan Sin Tierra de ese tiempo, diciéndole que el rey no podía cobrar impuestos sin la aprobación de un parlamento, no podía detener a nadie sin que haya un mandato judicial. Entonces fue un documento para limitar el poder del rey. Ya fue un documento distinto. Ok, entonces continuando con esto, pero está bien muchachos, está bien que salgamos de algunas dudas, ¿no? Muy bien, destacamos un burgo, ahí está, una ciudad medieval, ¿ya? Porque así no son las ciudades actualmente. ¿Cómo así? Pues nuestras ciudades ya no tienen murallas. Acá hay una muralla interna, una muralla exterior. En la medida pues que crece la ciudad, más gente llega acá. No hay espacio en el interior, pues afuerita, afuera, ¿no? Nuevas casas, con el tiempo ya son parte de la ciudad, hay que ampliar la muralla, las ciudades poco a poco irán creciendo, ¿no? ¿No? Amuralladas en ese tiempo. Acá destacamos la Plaza Central, ahí está el edificio que administra la ciudad, el ayuntamiento, lo que nosotros llamamos la municipalidad, ¿no? El municipio, donde está el alcalde o burgomaestre. Es una ciudad de Europa Occidental,
por lo tanto, es una ciudad católica. Pues acá una catedral, ¿no? Siempre en una ciudad, pues una catedral como la Catedral de Lima, nuestra, ahí está, ¿no? Una ciudad en ese entonces. Mm, eh, ya, ok. Sí, muchachos, sí, a ver, al inicio mencioné que estamos tocando el tema Baja Edad Media en esta primera hora, porque no lo habíamos visto la semana anterior, ¿ya? Bien, a las 9, estoy viendo mi hora, pues vamos a tocar el tema de la expansión europea, ¿ya? Muy bien, entonces busquen los materiales de la semana pasada, ¿ya? Luego ya vamos a usar lo que corresponde al día de hoy. Muy bien, ¿no? Aclarando por quién, pues, no me escuchó en ese momento, ¿no? Ok, listo. Entonces tenemos a un Burgo de ese tiempo, ¿ya? Obviamente las ciudades no eran tan grandes como ahora, ¿no? El comercio reactivó las ciudades, ¿no? Pero la industria moderna, que empieza a desarrollarse a partir del siglo XVIII, hará pues de las ciudades centros ya inmensamente grandes y poblados, ¿no? Como son hasta el día de hoy. Ahora, y esto significa el surgimiento de una nueva clase social, ¿ya? Porque dentro de estas ciudades van a aparecer los burgueses. Como ellos habitaban los burgos, entonces a esta gente se le va a conocer como burgueses, ¿ya? Ahí está. Esta clase social importante porque será la que cambie todas las estructuras de Europa y del mundo en sí, ¿ya? La burguesía es la clase que está construyendo el sistema capitalista. ¿Cómo? Pues dedicándose a los negocios, acumulando riqueza, invirtiendo en talleres, contratando trabajadores asalariados, vendiendo cada vez en lugares más alejados, buscando mercados. Poco a poco, el capitalismo va creciendo y va quitándole espacios al feudalismo. Ya de acá a unos siglos, el feudalismo terminó muriendo, ¿no? Y el capitalismo se impuso, pues, por todos lados, ¿no? Entonces, aquí los que están haciendo posible esto, pues, son este nuevo sector social que llamamos la burguesía. Así es, aparece en este tiempo. ¿Y quiénes son estos burgueses? Pues, ¿a qué se dedican? Pues, son comerciantes, ¿ya? Son comerciantes, son productores. En sus casas abren talleres de producción, están produciendo tejidos, diferentes cosas, o son profesionales, ¿no? Que van a tener, pues, ¿no? Presencia. Son banqueros, aparecen los banqueros en este tiempo. O sea, son gente dedicada sobre todo a actividades mercantiles, actividades para poder, pues, generar más riqueza, ¿no? Invierten los capitales que tengan para comprar mercancía y venderla a mayor precio, ¿no? O para prestar el dinero y enriquecerse cobrando intereses elevados, ¿sí? O pues invirtiendo en un taller para producir y poder vender, ¿no? Lo que produzcan, ¿ya? Así que estamos hablando de los capitalistas, ¿ya? Ellos se diferencian de los señores feudales. Mm, Claro, con la Baja Edad Media, así es, termina este periodo, se inicia el mundo moderno. Ahora, pero no simplifiquemos tanto las cosas y pensemos, ya, termina la Edad Media, murió el feudalismo. Tampoco, ¿no? Empezó la Edad Moderna, todo capitalismo. Tampoco, ¿ya? Por eso estoy hablando de una transición. El feudalismo va a estar vivo siglos, siglos, hasta el siglo XIX, eh, ya mayormente, ya, pero el capitalismo cada vez le está quitando pues espacios al feudalismo, ya, muy bien.
Entonces, lo que señalo es que en esta Baja Edad Media se está produciendo el inicio de la transición, el inicio del cambio. ¿Por qué hay dos murallas en la ciudad? Porque la ciudad inicialmente era la que estaba dentro de la primera muralla. Pero en la medida que va llegando gente y la gente se ubica en los alrededores, pues la ciudad tiene que ampliar la muralla, ¿no? Otra muralla, ¿no? ¿Ya? Y así va a pasar, ¿no? Eso le pasó a Lima también, cuando tenía murallas en tiempo del virreinato, ¿no? Y los inicios de la República. Y hay un momento en que la muralla estorba para el crecimiento de la ciudad y tiene que ser destruido. Bien, entonces la burguesía, ¿ya? Voy a hablar de la burguesía en todas las clases que vienen porque este sector social es la que va a cambiarlo todo, ¿ya? El pensamiento, el arte, la sociedad, la política, todo lo va a cambiar, ¿ya? Para construir el mundo que hoy conocemos, ¿no? Este mundo, pues, es el mundo creado por la burguesía. Y nosotros estamos aburguesados, ¿no? Es decir, pues hemos asimilado los ideales de este sector social. Bueno, yo me resisto un poco, ¿no? Pero pues estamos aburguesados, digamos. Queremos ser como ellos, ¿no? Muy bien, sigamos. La banca fue una actividad que empezó pues en este tiempo. La muralla exterior sería para los inmigrantes. Bueno, sí, ya, para los inmigrantes, o sea, los que llegan, ya, llegan a establecerse en la ciudad y la ciudad crece. Le pasó a Lima, ¿no? Lima tenía sus murallas en todo el centro, pero la ciudad crece y pues la gente vivía fuera de las murallas, ¿no? Y todo eso pasó a ser Lima, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Lima sigue pues creciendo, los conos, norte, sureste, siguen pues creciendo, ¿no? Muy bien, la banca entonces, la banca. Los primeros banqueros se encontraban en su banquita, nos cuentan, junto a los negocios, porque se utiliza dinero pues en la ciudad, no trueque como en el campo, dinero, ¿verdad? Monedas en ese tiempo, ¿no? De oro, de plata. ¿Y cómo saber pues la autenticidad de esta moneda? O si tiene el peso, ¿no? Correcto, ¿no? Porque nos falta quien lima la moneda pues para obtener un poquitito de oro. Pues entonces habían personas que se dedicaban a esto, ¿no? A, justamente a estudiar la moneda, ¿no? A darle su conformidad o a cambiar una moneda por otra, ¿no? Y en la medida que acumulen pues riqueza, comenzarán a prestar dinero, a recibir depósitos, ¿no? A cobrar intereses, y así el nacimiento de la banca. Los católicos sí lo hacen, pero los judíos más, ya que los judíos no estaban bajo la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le ponía límites a los banqueros católicos en lo que era pues los intereses. Los intereses elevados eran pecados, decía la Iglesia Católica. Eso no comprendía a los judíos. De ahí que muchos judíos logren hacer fortunas en este tiempo. También destacamos los gremios o corporaciones. Las personas de la ciudad que se dedicaban al mismo oficio, pues se integraban a un gremio, ¿ya? Entonces un gremio era una asociación de personas dedicadas a la misma actividad. Y así había un gremio de productores de calzado, ¿no? Un gremio de productores bueno, de lo que sea, ¿no? Y así también gremios de comerciantes de estos productos, de estos otros, gremios de profesionales, ¿no? De tal actividad, ¿ya? Así que todos los que se dedicaban al mismo oficio se integraban a un gremio. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues para favorecer a sus integrantes, para asumir el control monopólico sobre ese negocio, sobre esa actividad. De tal manera que
si, pues, si tú no eras parte del gremio, no podías vender determinado artículo, no podías producir determinado artículo, no podías ejercer cierto oficio, tenías que pertenecer al gremio. Y dentro del gremio de productores, ¿no? Por ejemplo, ellos terminaban estableciendo ya, hay que ponerle estos materiales, esta calidad, hay que venderlo a este precio. O sea, llegaban a un acuerdo todos los productores para evitar competir entre ellos. Estas son prácticas monopólicas, le diríamos actualmente, ¿no? En ese tiempo, pues era lo normal. Este primer capitalismo que nace es un capitalismo monopólico, no es un capitalismo de libre mercado como actualmente pues fomentamos, ¿no? Donde los productores compitan, ¿no? Los comerciantes, los empresarios compitan para que bajen los precios y nos beneficia a los consumidores, ¿no? Aquí no, en los gremios se ponían de acuerdo, todos los productores, todos los comerciantes se ponían de acuerdo y así favorecieron pues sus intereses. Ya más adelante, los gremios serán pues atacados, ¿no? Porque iba en contra de las libertades económicas. Por ahora, esto es característico de la época. Los gremios que hasta ahora se han mantenido son los gremios profesionales. Por más que has terminado tu carrera de derecho o de medicina, no puedes ejercer, a menos que integres un gremio profesional, el colegio médico, el colegio de abogados. Si no, no puedes ejercer la profesión por más que tienes tu título. Aún existen los gremios profesionales en muchas profesiones. Muy bien, entonces vamos a continuar. Acá vemos una casa taller. A esta hora siempre venden pay en la calle. Ya, nos hacen, ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? Es la casa de un burgués. Y su casa se convierte en un taller. En el segundo piso él vive, pero en el tercer piso hay un taller textil con telares, con trabajadores, y en el primer piso hay otro taller que están produciendo aquí en este primer piso, pues vemos que están produciendo toneles, barriles, ¿ya? Acá han puesto, ¿no? Un barril ahí afuera para que todos sepan que acá se producen y se venden barriles. Hay una tienda y acá pues hay trabajadores que están haciendo estos barriles, ¿no? Ahí está. Entonces, a diferencia de ahora, en que un empresario pues abre una fábrica, abre un negocio, no en su casa mayormente, ¿no? Sino en otro lugar. Acá no, acá es una casa convertida en taller. El dueño es el maestro, él es el que ha invertido, ¿ya? Este es su taller, estos son sus materiales, son sus capitales, ¿no? Y él ha contratado trabajadores. Al trabajador se le llama en este caso oficial, es un asalariado. Y también tiene ayudantes, que son jóvenes, adolescentes, ¿no? Jóvenes, llamados aprendices. Ellos no reciben salario. Ellos están aquí para aprender y más adelante, cuando ya sepan el oficio, mirando, ayudando, pues van a ser contratados como oficiales. Y así vemos pues a tres tipos de trabajadores, digamos, dentro de un taller medieval. No le llame fábrica a esto, ¿ah? Porque para llamarle fábrica faltan máquinas. El término fábrica es un término, digamos, que vamos a usar recién con la revolución industrial. Muy bien. También las ferias fueron importantes. Estos eran mercados temporales que servían para dinamizar pues el comercio. En determinadas ciudades como Champaña, en Francia, ellos pues exponían sus productos traídos del norte, del sur, de Asia, para interesar, para captar, ¿no? Más mercado, ¿no? Las ferias que hasta ahora se hacen. Las ligas.
Así como personas se unían en gremios, las ciudades también se unían para favorecer también sus intereses. Las ciudades de determinada región se unían para controlar los negocios de esa región y evitar competir entre ellas. Así se formaron las ligas comerciales. De estas ligas destacamos a dos. A la Liga Hanseática, una liga dominada por ciudades alemanas, y la Liga Lombarda, ¿ya? Que integró ciudades italianas. Ahí está, justamente. Alemanes e italianos llegaron a tener mayor presencia en estos negocios, en este comercio, en la Baja Edad Media. Y por acá colocamos un mapita para justamente ver eso. Si vemos la parte norte, de esta parte anaranjada, pues es donde están las ciudades que formaban la Liga Hanseática o la Hansa Teutónica, ¿ya? Allí destacamos a varias ciudades. A ver, ahí dice Hamburgo, Dortmund, Amberes, Leipzig, Danzig. Y acá, no sé si pueden leer, dice Lübeck, considerada la ciudad, digamos, el centro de esta Liga Hanseática. Y como vemos, la Liga Hanseática llegó a dominar todo el norte, ¿no? Me refiero pues al comercio, a los negocios en el norte. Desde Inglaterra, Londres, hasta Rusia, Novgorod, Moscú, Rusia. Dominaron ellos los negocios en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, que está acá. Así que por ellos pasaba pues el comercio de pieles, de madera, de trigo, ¿no? De estaño, de lana, en esta zona norte de Europa. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al otro lado, o vamos al sur, ¿ya? El sur de Europa bañado por el mar Mediterráneo, ¿ya? ¿Quiénes dominaron los negocios en el mar Mediterráneo? ¿Ya? En el sur, pues los italianos. Estas líneas rojas que vemos corresponden pues a los comerciantes italianos, sobre todo Venecia y Génova, ¿sí? Ahí está, ¿no? Muy bien, ellos dominan el comercio mediterráneo. Y al Mediterráneo llegan los productos de Asia, las especias de la India, la seda de los chinos, llega por acá. Los italianos lo compran y lo revenden, ¿no? Así que por eso he destacado a las ciudades italianas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces ellos también, ¿no? Controlan el comercio de trigo, ¿no? Que es el elemento principal, y los productos asiáticos. Muy bien. Constantinopla todavía era parte, ¿no? De todo este eje comercial, pero el Imperio Bizantino, con capital Constantinopla, sigue en decadencia porque los turcos siguen dominando en esta zona y están en guerra contra Constantinopla. Ya llegará el momento en que Constantinopla va a caer. Todavía no. Estamos en la Baja Edad Media. ¿Ya? Constantinopla, cuando cae, marca el fin de la Baja Edad Media, de toda la Edad Media en sí. A ver, sigamos. Consecuencias de esto. A ver, surge el capitalismo, así es, si sumamos, ¿no? Los burgos, la burguesía, la feria, los gremios, las ligas, ¿no? La banca, los talleres, pues los asalariados, todo esto pues son elementos del sistema capitalista, ¿ya? Un sistema económico-social basado, dice, en dos elementos: la apropiación de los medios de producción por la burguesía. Es decir, la burguesía va a acumular propiedades. El capitalismo requiere de propiedad privada. Y lo segundo, el trabajo asalariado. Los trabajadores en el capitalismo no son siervos, no son esclavos, son trabajadores libres que reciben un salario. Ah, entonces ellos no eran explotados como los esclavos o los siervos. Puede ser explotado también dentro del capitalismo, cuando recibes un salario que no justifica todo el trabajo que haces. Ya cuando trabajen, muchachos, si es que no lo están haciendo, verán pues si la paga que reciben justifica todo lo que hacen.
¿Ya? Y ahí pues verán si están siendo explotados o más bien les están pagando más de lo que merecen, ¿no? Porque también pasa, ¿no? Muy bien. Así que el capitalismo surge, ¿ya? Dentro de la teoría marxista, pues llamamos el cuarto modo de producción al capitalismo. Cuarto modo de producción, ¿recuerdas? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y ahora capitalismo. Cuarto modo de producción. Ahora, el capitalismo en este tiempo, ¿cómo le podemos llamar? Pues capitalismo mercantil, ¿ya? Decimos que el capitalismo pasó por tres fases. El capitalismo mercantil, desde este tiempo, la Baja Edad Media, hasta el siglo XVIII. Luego, en el siglo XVIII, a partir de la primera revolución industrial, hablamos del capitalismo industrial, ya más avanzado, ¿no? Ya donde se busca libre mercado, ¿no? Y de finales del siglo XIX, el capitalismo imperial o imperialismo, ¿ya? Esto debido a que las potencias capitalistas van a buscar colonias por el mundo, ¿no? Dominar, ¿no? Al resto, ¿no? Así que estamos por ahora en el capitalismo mercantil, ¿ya? El feudalismo, pues, está decayendo, ¿no? En la medida que el capitalismo crece, pues, el feudalismo está decreciendo, ¿no? Mucha gente está abandonando los campos, los feudos, prefieren, pues, las ciudades, ¿no? Inclusive los feudales, ¿no? Hasta se contagian, ¿no? Y también, pues, van a querer estar allá, ¿no? En la medida que ellos necesiten más mercados, van a promover la expansión europea, que es el tema que sigue, ¿no? También quiero destacar el nacimiento y la difusión de las universidades. Ya que vamos a postular a una universidad, tenemos que saber en qué periodo surgieron. ¿Ya? San Marcos ya nos preguntó en qué periodo surgen las primeras universidades europeas. En el medioevo, en plena Edad Media. Ajá. También nos ha preguntado, pues, cuál fue la primera universidad. Pues se le considera así la primera universidad a la de Bolonia, ¿ya? Que desde el año 1088, pues existe, y hasta el día de hoy, ¿no? ¿Ya? La universidad más antigua es esta italiana, la de Bolonia. Que sigue la de Oxford, en Inglaterra, ¿no? Y ahí ya, pues, otras más. ¿Ya? Muy bien. Así que surgieron las primeritas en pleno medioevo, en plena época feudal. Y ya durante la Baja Edad Media, pues se multiplican, ¿no? Ahí vemos los años 1200 tantos, ya estamos pues en plena Baja Edad Media. Muy bien. Y pues me preguntan si ya se les puede llamar universidad. Yo creo que sí. Ya, claro, ya muchos de estos funcionaron en monasterios, sí, pero, o sea, por cómo funcionaban, por la educación superior, ¿no? Que se intentaba dar allí, ya podemos hablar de universidades. Así no hayan tenido el nombre universidad, ¿no? Bolonia nació sin llamarse universidad, ¿no? Pero era su esencia, ¿no? Estamos superando las escuelas catedralicias, monacales, y para llamarle ya universidad a estas. Y aquí no solo pues van a formarse sacerdotes en teología, sino también burgueses, quienes tendrán digamos, un espacio donde poder resaltar también. La burguesía no solo se caracterizó por acumular bienes, materiales, ¿no? Propiedades, sino también por querer pues, ser una clase culta. Así que esto va a permitir pues, el desarrollo de una cultura burguesa. A ver, uy, son las 9 ya. Pasemos a la Gran Depresión medieval,
que está dentro de la Baja Edad Media, pero se refiere pues a un periodo de crisis. La imagen que aparece nos ilustra, ¿no? Pues, una pandemia que soportó Europa en esos años, ¿no? La peste negra, ya que sumado a otros factores explican la crisis que Europa vivió en el siglo XIV. En las universidades entraban todos, no, no entraban todos en las universidades, ¿no? Así que pasemos a ver este tema, ¿ya? De la Gran Depresión medieval, ¿ya? Esos cuadros causan miedito, ¿no? A ver, le llamamos así Gran Depresión medieval a la crisis que soportó Europa en el siglo XIV. ¿Qué pasó en el siglo XIV? Pues vamos a colocar acá varias razones que explican la crisis. ¿Recuerdan lo de las temperaturas que estuvieron altas para los años 1000, 1100, 1200? Ahora, pues las temperaturas van a disminuir, va a haber un descenso, ¿ya? A partir, ¿no? Siglo XIV y así en adelante, 15 y 16, va a haber un descenso. La gráfica ya la hemos mostrado, ¿no? ¿Cómo le llamamos a pues, a estos siglos en que el mundo vive esto, ¿no? Temperaturas más bajas. La pequeña edad de hielo. La pequeña edad, no le llames edad de hielo, ¿ah? No hace que lo confundamos con las glaciaciones del Pleistoceno, ¿no? Pequeña, ¿ya? Para decir, pues, que no fue tan drástica como ¿no? Como miles de años atrás. La última edad de hielo, la glaciación de Wisconsin, había terminado hace 10.000 años, ¿no? Pues esto no llegó a tanto. Pero sí fue lo suficiente para afectar al ser humano y también las plantas y animales y provocar, pues, esta crisis. Mm, Muy bien. La pequeña edad de hielo, entonces. Ahí está. Pues ahora, con este mayor frío, o con los glaciares que avanzan y le quitan espacio agrícola a los europeos, y con la muerte de las plantas también, ¿no? Con el frío, pues todo esto nos lleva a una crisis agrícola. Además, recuerden que la población europea había aumentado. A ver si nos ubicamos, año 1300, la población europea se había casi duplicado respecto al año 1000. Esto requiere más alimentos, pero no habían logrado ampliar las tierras agrícolas, al contrario, se habían reducido, y con este factor climático, peor, ¿no? Entonces hablamos de una crisis agrícola. Y ante la caída de la producción, va a haber escasez y va a haber elevación de los precios de los alimentos. Así que, muchachos, en este tiempo, la población europea va a estar mal alimentada, va a estar desnutrida, ¿no? Y en estas circunstancias es cuando llega una enfermedad desde Asia, la peste negra. No cuando estaban bien, ya, alimentados, ya, bien gorditos, sino cuando estaban, pues, débiles en sus organismos. Y la peste negra, pues, los va a atacar y va a arrasar con ya gran parte de los europeos. Muy bien, le llamamos así peste negra a una pandemia que se vivió sobre todo en el siglo XIV, se extiende a los siglos siguientes, pero ya con una fuerza menor, ¿no? Fue en el siglo XIV donde más gente murió en Europa debido a la peste negra. Y le llamo pandemia porque esto no solo corresponde a Europa, esto mató también mucha gente en Asia y en África, solo que la historia destaca más lo que pasó en Europa. Ah, pues si mueren los blanquitos, pues todos los libros tienen que decirlo, ¿no? Si mueren los chinitos o mueren los negritos, pues no, no. Eh, Más que nada a los de la clase baja. Ya.
Es que numéricamente la clase baja pues es más numerosa, ¿no? Pero sí murieron también gente de la clase alta, ¿no? Y esto hasta se ha colocado en una pregunta de admisión, porque igual que el COVID-19, es cierto, ha matado más gente pues, de condición baja, pero también ha matado gente pues, ¿no? de buena posición, ¿no? Puedes tener una gran clínica y todo lo que quieras, pero si tu organismo no da, pues no, da igual, ¿no? Te lleva, pues. Bien, muchachos, entonces, la peste negra vino de Asia. ¿Y por qué? ¿Cómo es que llega a Europa? Recuerda que hay comercio entre Europa y Asia, ¿ya? Hay mercancías que vienen desde allá en barcos. Muy bien. Y pues en estos barcos de madera, en estas cajas de madera, hay roedores, ¿no? Hay ratas, ¿ya? Que han subido pues desde allá, ¿no? Y que van a llegar pues al continente europeo. Y ah, no se ha escuchado que hayan muerto gente rica, pero sí, se han muerto, ¿no? Se han muerto gente, sí, de China poca noticia vamos a saber, ¿no? Ahora dudamos de varias cosas de China porque su gobierno es, pues, no es muy transparente, el gobierno chino. Pero sí, sí se ocurre, ¿no? Gente ha muerto, pues, ¿no? Ah, ya mi esposa trabaja en una clínica de Miraflores y, pues, ya ves como gente con mucho dinero, pues, ha muerto, ¿no? De COVID-19. Toda su plata pues no ha servido, ¿no? Claro, tienen mejores instrumentos para enfrentarlo, ¿no? Que alguien pobre que ni siquiera puede comprar oxígeno cuando lo necesita, ¿no? Es cierto, ¿no? Por eso la mayor parte de muertos son gente de condición baja. Lamentablemente, pues así es, no hay un salud que nos trate como iguales a todos, ¿no? Volviendo entonces al tema, am, ya, ya, a ver, ujú, ya. Tal vez haya tenido alguna enfermedad, algo que haya aumentado su, ¿cómo le llaman? Morbilidad. Mm, ujú. Sí, pues alguna razón, ¿no? Ok, muchachas. Sí, pues el COVID ha sido tremendo, pues yo he perdido a mi madre en esta pandemia. Entonces, aquí en esta imagen ya representamos a los enfermos de la peste negra. Aquí destacamos estos bubones que le salían el cuerpo, estas hinchazones, ¿ya? Y ahí el nombre, pues, de bubónica que también le han dado, y estas manchas oscuras que te salían, y ahí el nombre de peste negra, y la prácticamente imposibilidad de enfrentar la enfermedad por parte de los hombres de la época, que no tenían pues una medicina moderna, no tenían los medicamentos que hoy pues tenemos, ¿no? Así que todo dependía de tu propio organismo, ¿no? De cuánto podría resistir la peste negra. La peste negra hoy sabemos que fue provocado por una bacteria, la Yersinia pestis, que vivía pues en las pulgas, y la pulga pues lo había pasado de los roedores de Asia a los seres humanos, ¿no? ¿Ya? Y así una picadura de una pulguita podía llevarte a la muerte, porque se estaba inoculando la bacteria con esa picadura, ¿no? Los europeos no sabían, pues, qué los estaba matando, ¿no?
explicaciones religiosas, ¿no? De la ira de Dios, o explicaciones astrológicas, ¿no? Que cierta alineación de astros había provocado esto, y no pues una ciencia, ¿no? Que realmente analice y busque pues alguna solución, ¿no? Aún no podemos hablar de una ciencia moderna en el siglo XIV, ¿no? Así que fue terrible la peste negra, ¿no? Para ellos. Muchos le echaron la culpa a los judíos, a los hebreos. Ellos, recuerda, no son de religión católica. Que ellos están, pues, digamos, mm, discriminados. Pues le echaron la culpa a los judíos, inclusive se mataron a muchos judíos en Europa, ¿no? Pero los judíos también se enfermaban, también eran víctimas, que no era el problema de ellos, ¿no? Ustedes mataron a Cristo, pues los mataban. Paralelo a esto se estaba dando la guerra de los 100 años, ¿ya? Como vemos, se peleó durante más de 100 años, ¿no? 116, ¿no? Pero se le conoce como la guerra de los 100 años, ¿no? Así, eh, redondeando pues las cosas. Fue una guerra feudal, porque lo que estaba en juego en la guerra era el control de unos feudos ubicados en territorio francés. Así que los reyes de Francia y los reyes de Inglaterra movieron a su gente para el control de esos territorios. Francia e Inglaterra lucharon en esta larga guerra feudal. Muy bien, los ingleses además eran una amenaza para los franceses porque al tener feudos en territorio francés, justificaban su derecho a la corona francesa. Muy bien, por acá en este mapita diferenciamos que la peste negra empezó en el sur, empezó en la isla de Sicilia y así avanzó por Italia y fue avanzando del sur al norte de Europa, ¿ya? Y los años más terribles fueron pues 1347 a 1351. Como vemos, duró pues muchos años esta peste, ¿no? Aparecieron pinturas como esta, ¿no? El triunfo de la muerte, de autor anónimo, que vino en una pregunta de examen de admisión, donde la muerte es representada por esta calavera, ¿no? Y acá hay gente pobre y hay gente rica que está siendo atacada por dicha calavera, ¿no? Por la muerte. Mm, Pues los que atendían a los infectados llegaron a colocarse unas máscaras con un pico como de ave, ¿no? Donde colocaban pues perfumes, plantas, flores, a ver si les sirve de filtro, ya que llegaron a pensar que la enfermedad se transmitía por el aire, ¿no? Y de esa manera sentirse pues protegidos. ¿Ya? Estas imágenes son comunes pues cuando hablamos de la peste negra, ¿no? Consecuencias. A ver, acá mencionamos una caída demográfica importante. Para el año 1300, en efecto, habían unos 73, 74 millones de habitantes. Para el año 1400, tenemos unos 47, digamos, millones de habitantes en Europa. ¿Y dónde están los otros 25 millones? 25 creo, ¿no? Ya estoy sumando, restando peor que los congresistas. Escucharon, ¿no? Cómo sumaban los congresistas los puntajes de los candidatos al Tribunal Constitucional. Estoy peor aquí que ellos, creo. Pues, ¿dónde están los 25 millones que faltan acá? Pues, muertos por la peste negra, ¿no? ¿Ya? Así que hay una caída demográfica en el siglo XIV. Ya a partir ya del siglo XV comienza la recuperación. Ya para el siglo XVI ya pues se vuelve a lo normal, ¿no? Y el crecimiento ya será constante hasta la actualidad, ¿no? Pero en el siglo XIV es que se vivió esta caída demográfica en Europa, ¿no? La peste negra, ¿no?
25 millones, pues es un montón, ¿no? ¿Cuánto vamos con el COVID-19 en nuestro tiempo? ¿Cuánto vamos? Mm, no recuerdo exactamente. ¿Cuánto vamos? Casi toda la población de Perú. Ah, con la peste negra. Ah, sí. Eh, claro, vamos poco más de un año con la pandemia que vivimos. Me refería cuántos muertos vamos, ¿no? En el Perú estamos por los 200.000, ¿no? En el mundo, pues, no recuerdo, 2 millones de muertos, algo así. A ver si, ya. Claro, el total, pues el total, ¿no? Ya. Bien, muchachos. A ver, sigamos. A ver. Muy bien. Ante la crisis, eh, muchos señores feudales dijeron, bueno, vamos a cobrarle más tributos pues a los campesinos, ¿no? Total, pues son nuestros campesinos. Pero provocan con esto más rebeliones campesinas que huyen a las ciudades y esto genera una mayor crisis del sistema feudal. La guerra de los 100 años. A ver, en el primer tiempo lo estaba ganando Inglaterra. Inglaterra metió el primer gol. No, no estoy hablando del partido de ayer, ¿ah? Inglaterra metió el primer gol, ¿no? Pero ya en el segundo tiempo Francia le mete 2 goles a Inglaterra, ¿no? Y le voltea, pues, ya, ya, y sé que duele el partido de ayer. Francia terminó ganándole a Inglaterra en la guerra de los 100 años. Y digamos que el jugador, ¿no? Que generó el cambio, eh, ya, no me refiero a los colombianos, sino a Juana de Arco, ¿no? Una mujer, ¿no? Que destaca en esta guerra, ¿no? Convertida en símbolo de unidad por los franceses, logró unir al rey Carlos VII, a los señores feudales, hasta a los campesinos, ya que Dios supuestamente quería la victoria de Francia, ¿no? Según Juana, pues Francia logró unir, logró, perdón, vencer, y así recuperó casi todos sus territorios que tenían, que estaban en manos de ingleses, ahora estarán en manos de los franceses. Francia se unificó, Francia se fortaleció, ¿ya? Muy bien, digamos que en el siglo XV Francia pues es un reino, ¿no? Poderoso, ¿no? Inglaterra cae en la crisis, derrotado en la guerra de los 100 años y va a tener que enfrentar una guerra interna llamada la Guerra de las Dos Rosas, en la que dos familias nobles lucharon por el poder, los Lancaster y los York. Así que Inglaterra no la pasaba bien en este siglo XIV, siglo XV en especial ya. Muy bien. También hay una crisis religiosa en el siglo XIV. Muchos asustados por la peste negra, ¿no? La muerte que acercaba pues, ¿no? a todas las casas, eh, pues se encomendaban a Dios, se encomendaban a la Iglesia Católica, pero la propia Iglesia estaba viviendo una crisis, una pugna interna que había provocado que al mismo tiempo existan dos papas, dos hombres decían ser las cabezas de la Iglesia al mismo tiempo. Así que una parte del clero estaba con el Papa de Roma, otra parte del clero estaba con el Papa de Avignon, Francia, una ciudad francesa. ¿Cómo le llamamos a esta crisis que vivió la Iglesia Católica? Le llamamos el cisma de Occidente. ¿Ya? Aquí representamos que en el siglo XIV coexistieron dos papas, el Papa Clemente VII, ya en Aviñón, Francia, y el Papa Urbano VI en Roma, Italia. Y así ellos ya no están, pero vienen otros igual, dos papas, inclusive en ciertos momentos hasta tres papas, ¿ya? Y solo en el siglo XV es cuando ya la Iglesia Católica se reunifica con un solo papa, ¿no? Pero este siglo XIV fue un siglo de crisis que afectó también a la cristiandad. Muy bien, vamos a dejar la Edad Media
señalando el acontecimiento que marca su final, la caída de Constantinopla. Así es, sus murallas fueron destruidas, ahora que ya se utiliza la pólvora para inclusive empujar una bola de metal y con la explosión de la pólvora tumbar, ¿no? Una muralla, ¿no? Entonces las murallas de Constantinopla ya no sirvieron, fue tomada Constantinopla por los turcos, gobernados en ese tiempo por la dinastía otomana, por el sultán Muhammad II. Cayó Constantinopla y con esto cayó el Imperio Bizantino. ¿Ya? Chao, Imperio Bizantino. Pues con esto se inició la Edad Moderna. ¿Ya? Muy bien. Entonces dejamos esto y pasamos a la Edad Moderna. Listo. Ya, tomamos aire, muchachos, para continuar. Bien. En la Edad Moderna, uno de los procesos históricos que se va a vivir es la expansión europea. Los europeos van a lograr salir de su continente en embarcaciones, en carabelas, y van a llegar a descubrir un mundo que pues no conocían, ¿no? Y van a proceder a dominarlo. Ya sea Europa, va a dominar América, África, Asia, va a dominar pues el mundo a lo largo de esta edad moderna. ¿Cómo empezó esto? Es lo que tenemos que revisar en esta segunda parte. ¿Ya? La expansión europea. Muy bien. ¿Cuándo se produce esto? Entre los siglos XV y XVI. Así que estamos dentro de la edad moderna. ¿Ya? Estos viajes se realizaron eh, sobre todo después de la caída de Constantinopla, o sea, durante la edad moderna. Es un proceso por el cual los europeos van a descubrir e invadir pueblos de otros continentes. En efecto, ¿no? Como pasó con nuestros incas. Los europeos desconocían la existencia de los incas, hasta que en un segundo viaje, Francisco Pizarro, pues, llegó a pisar tierras incaicas, ¿no? Y ya en el tercer viaje lo invadió, pues. Pero esto es desde antes, ¿no? Con Cristóbal Colón, quien llega a América, ¿no? Con Vasco da Gama, que llega hasta la India, y así esto empieza en el siglo XV, ¿no? Es que los europeos en el siglo XV descubren un mundo más grande que el que conocían, y en el siglo XVI lo invaden, ¿ya? Lo dominan económica y políticamente, ¿no? Utilizando pues su, su mayor fuerza militar, ¿no? De este tiempo, con las armas de fuego. Y así empieza esta edad moderna con este proceso histórico. Ahora, pero eso no significa que en el pasado no hayan existido europeos que ya hayan viajado largas distancias o no hayan pues navegado, ¿no? Fuera de Europa. En sí, sí se dio. Esto lo vamos a incluir en antecedentes de la expansión europea. A ver, en el siglo X, en pleno medioevo, los vikingos llegaron a América del Norte. Los vikingos. En este mapita, pues colocamos eso. Los vikingos, como sabemos, vivían en estas tierras, donde hoy están los países de Noruega, ya Dinamarca, Dinamarca aquí, ¿no? Suecia, ujú, Suecia, ya, ahí está, ¿no? Estaba viendo el partido de Inglaterra con Suecia y me imaginaba, ¿no? Cómo se veían pues hace 1000 años, ¿no? Los vikingos, ¿no? Los ingleses, los germanos.
pues como se hubieran visto 1000 años atrás, pues eh, qué distinto, ¿no? Pues los vikingos estaban con sus embarcaciones llegando, atacando los territorios europeos, como hemos visto antes, Inglaterra, Irlanda. Los vikingos, lo dicen estas flechitas, llegaron a Islandia. Y de Islandia, un vikingo llamado Eric el Rojo llegó a Groenlandia. Groenlandia, geográficamente, ya pertenece pues al continente americano. Con Eric el Rojo llegaron a Groenlandia. Y un hijo de Eric el Rojo, Leif Erikson, llegó más allá. ¿Sí? Estas líneas punteadas indican que llegó hasta Terranova, pasó por la península de Labrador. ¿Y dónde quedan el Labrador y Terranova? Quedan en el actual Canadá, ¿sí? El país que está al norte de América. Así que vemos que 500 años antes que Cristóbal Colón llegue a América, los vikingos ya habían llegado al continente americano. ¿Sí? Colón no fue el primer europeo que pisó América. Ya está confirmado que los vikingos llegaron mucho antes, mucho antes. Estamos colocando esto en los antecedentes de la expansión europea. También los viajes de Marco Polo, que hizo a las Indias, voy a llamarle Indias, a las tierras de Asia Oriental, de lejano Oriente. Marco Polo va a llegar hasta el territorio chino, llamado Catay por los europeos, y va a conocer pues toda la riqueza que había en esas tierras y alrededores. Pues Marco Polo, de regreso a Europa, va a narrar lo que vio en la obra Il Milione, el millón, el millón de maravillas. Estamos años antes de la expansión europea, el año 1300. Por eso Marco Polo lo colocamos dentro de los antecedentes. Muy bien, Marco Polo ya morirá, pero su libro quedará y los europeos leerán a Marco Polo, leerán esta obra y van a tener siempre la curiosidad de ir y conocer, ¿no?, lo que vio Marco Polo allá en esas tierras del lejano oriente, ¿no? Así que Marco Polo despertó la curiosidad y la ambición de los europeos por ir a estas tierras. Muy bien. Ahora nos vamos a ubicar en el siglo XV, cuando empieza la expansión europea. A ver, toda la crisis que mencionamos hace un momento, que sacudió Europa en el siglo XIV, todavía se estaba viviendo. En el siglo XV todavía está la peste negra y la pequeña edad de hielo y el problema agrícola, todavía se está peleando la guerra de los 100 años, ¿ya? Pues el siglo XV recibe, ¿no?, la herencia de la crisis del siglo XIV, ¿no? Así que muchos europeos van a buscar escapar de esto, ¿no?, y se van a subir a los barcos. Pero hay una causa que es la que más se resalta respecto a la expansión europea. Una causa más directa. A ver, en este mapita trato de representar el comercio que existía entre Europa y Asia. ¿Ya? Dijimos que en el contexto de las cruzadas se había reactivado el comercio euroasiático y que productos de Asia llegaban a Europa. El Mediterráneo era la zona fundamental donde se daban estos intercambios. Era la vía, ¿no?, comercial principal. Aquí colocamos las viejas rutas que se habían reactivado. La ruta de la seda, la ruta de las especias. ¿Ya? Estos productos llegaban entonces de la India, de China y alrededores, llegaba hasta el continente europeo. ¿Quiénes eran los comerciantes en este tiempo? En la zona asiática, los árabes. Y en el Mediterráneo, los italianos, de Venecia, de Génova.
Muy bien, entonces había un comercio fluido entre Europa y Asia, pero esto cambió cuando los turcos ganaron poder. ¿Y dónde estaban ubicados los turcos? En medio de estas rutas de comercio. Aquí, aquí, ¿ya? Muy bien. Los turcos, ¿cuándo ganaron poder? Pues cuando derrotaron al Imperio Bizantino. Sí, ya sabemos eso. En 1453, Constantinopla fue tomada. Será conocida a partir de ahora como Estambul, ¿ya? Las tierras del Imperio Bizantino ahora le pertenecen al Imperio Turco, llamado también Imperio Otomano, ya que la dinastía que gobernaba este imperio era la dinastía otomana. ¿Ya? Ahí está. Con el tiempo, el imperio otomano crece y llega a abarcar todo esto. ¿Ya? Como vemos, tierras en África, en Asia y también en Europa. Ahí están, ¿no? O sea, los turcos dominaban todos estos territorios por donde pasaban las rutas de comercio. Toda la mercancía que llegaba de Asia a Europa pasaba por tierras turcas, ¿sí? Los turcos, como ven, controlan el Mediterráneo oriental y también el Mar Negro. Entonces, los turcos, como ven que toda esta mercancía valiosa para los europeos pasaba por sus tierras, decidieron bloquear el comercio. Ahí está, ¿no? Lo bloquean. A menos que les paguen altos impuestos a los turcos, estas mercancías ya no van a llegar a Europa. Con esto se malogra el comercio entre Europa y Asia. El comercio mediterráneo queda pues paralizado, perjudicándose los italianos. Venecia, Génova, ahí están, ¿no? ¿Qué hacer entonces frente a esto? Los turcos han bloqueado el comercio. ¿Qué hacemos? Piensan los europeos. ¿Peleamos contra los turcos? ¿Peleamos contra los turcos? La semana pasada hablamos de las cruzadas. Durante 200 años, los europeos pelearon contra los turcos, selyúcidas en ese tiempo, y al final no ganaron. Otra vez, 200 años de guerra contra los turcos. ¿No hay otra opción? Sí había otra opción. En vez de pelear contra los turcos, en vez de tratar de reabrir estas rutas directas, ¿ya? Del comercio euroasiático, ¿por qué no buscar otra ruta para llegar desde Europa hasta Lejano Oriente? ¿Hay otra manera de llegar hasta allá? Tiene que ser por mar. Por tierra no, por los peligros, porque no hay caminos, porque todos te quieren cobrar, se quieren llevar tu mercancía. Por mar es distinto, ¿no? Por mar. ¿Hay alguna manera de llegar de Europa hasta las Indias por mar? Por el Mediterráneo no se puede, porque vas a llegar a tierras turcas. Tiene que ser por otro lado. Si no es por el Mediterráneo, ¿por dónde sería? Por el océano Atlántico, ¿ya? Así es. Tal vez si navegamos bordeando África, podremos encontrar una manera de cruzar África y seguir navegando y llegar a tierras asiáticas. ¿Era posible? Pues van a intentar hacerlo. Ah, ahora es por aire, pues claro. DHL, ah, ya, ¿no? Claro, también me han traído cositas de China por DHL también. Ah, claro, buscar otro camino, por supuesto, ¿no? Así es, ¿ya? Además, se encontraba una ruta directa que los lleva a los europeos hasta la India o hasta China, evitan los intermediarios, porque acá habían intermediarios. Eran los árabes los que iban hasta la India y compraban pues especias, luego los árabes se lo vendían a los italianos, ¿sí? Y los italianos se lo revendían a los demás.
Entonces, si encontráramos una ruta directa hasta allá, pues evitamos los intermediarios. Y así el costo pues sería, ¿no?, algo mejor, ¿no?, para los consumidores. Por eso, ¿cuáles fueron las causas directas de la expansión europea? El bloqueo del comercio mediterráneo por los turcos, luego de conquistar Constantinopla. La necesidad de encontrar una nueva ruta hacia el lejano oriente y así poder restablecer este lucrativo negocio de especias. ¿Ya? Cuando digo especias, me refiero a los condimentos, tan apreciados, ¿no?, en esos años porque eran escasos. Ahora, pues, ya es económico, pues, ¿no?, las especias, comprar comino, pimienta, jengibre, que es el quión, canela, clavo de olor, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, era un bien escaso para los europeos. Ellos no tenían estos ingredientes, así que estaban dispuestos los ricos a pagar lo que sean. Los ricos, ¿no?, sobre todo, ¿no? Muy bien, ahí están. ¿Quiénes son los que van a promover estos viajes para restablecer el comercio de especias? Pues los burgueses, ya que ellos eran los comerciantes. Eran ellos los que se habían perjudicado, ¿no?, en sus negocios. Así que ellos van a financiar los viajes de hombres como Cristóbal Colón. También los reyes van a apoyar. Recuerden, a Colón le apoyó una reina, Isabel la Católica. Y así los navegantes de Portugal tendrán el apoyo de sus reyes, los de Francia, los de Inglaterra, los de España. Las monarquías pretendían, pues, ampliar sus dominios. Los reyes pretendían aumentar su poder. Así las monarquías se apuntan a este proceso. En sí, todos los grupos de poder van a estar involucrados con la expansión europea. Todos querían, pues, ganar algo, ¿no?, con esto. La Iglesia Católica, de igual manera, ¿no?, llegar a esas tierras alejadas y poder difundir la fe católica. Toda religión, pues, pretende expandirse, ¿no?, considerando que lo que ellos sostienen es la verdad, ¿no? Pero de pasadita, en la medida que ganan más fieles, ganan más tributarios también, ya que la Iglesia Católica recaudaba diezmos de todos los católicos. Pero si no tuvieran instrumentos para navegar, si no tuvieran embarcaciones adecuadas o formas de ubicarse ¿no?, en medio del mar, pues no habrían podido realizar los viajes. Los viajes de los vikingos se hicieron casi a ciegas, ya que los vikingos no tenían brújula, ¿no? En cambio ahora, pues sí se va a contar con ello, ¿no? ¿Qué instrumentos van a ser utilizados? Pues aquí estamos colocando algunos de ellos. Tenemos a la brújula, ¿sí?, que fue lo principal. La brújula, como fue pregunta de admisión de San Marcos, fue un invento de los chinos. Pero esta brújula llega pues a Europa, es conocida ahora en Europa y ellos lo mejoran. Sabemos que la brújula tiene como propiedad el uso de una aguja imantada que marca el norte. Así nos movamos, la aguja pues cambia de lugar, siempre marcando el norte. Y sabiendo el norte, podemos pues establecer un rumbo, ¿no?, en nuestro barco. Tenemos también al astrolabio. El astrolabio no era un invento chino, sino griego. Con el astrolabio, ellos, ya como está haciendo esta persona, fijaban la posición de un astro conocido, ¿no?, ¿ya? Y de esa manera lograban calcular una altura angular, un ángulo, ¿no?, ¿ya? Y sabiendo el horizonte y sabiendo ese ángulo, podían hacer cálculos trigonométricos para saber distancias o para saber la hora en que se encontraban. El astrolabio, pues, fue utilizado en esos años, ¿no? Ya después fue reemplazado por otros instrumentos más modernos. También, en la medida que ellos van avanzando en sus exploraciones marítimas, los mapas van mejorando, como este portulano del siglo XV, ¿no?
donde se registra, pues, ya territorios inclusive africanos que comenzaban a ser explorados. Los mapas serán ampliados, tendrán mayor detalle en la medida, pues, que se logren estos grandes viajes. Ya San Marcos nos ha preguntado por la cartografía, el desarrollo que tuvo la cartografía en ese tiempo, ¿ya? Con el uso de portulanos. También las embarcaciones. No podían usar barcos grandes, muy pesados, porque los viajes son a tanta distancia que se requieren barcos ligeritos, movidos por el viento, no por gente que reme. No podemos remar pues todo un océano. Tenemos que aprovechar la fuerza del viento. Y así tenemos estas embarcaciones que son relativamente pequeñas, llamadas carabelas y naos. ¿Ya? Una carabela, acá dice, puede llegar a tener 25 hombres. No es mucho, 25, ¿no? ¿Cuánta gente puede entrar en un transatlántico de nuestro tiempo, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Como vemos, usan estas velas cuadradas y los giran dependiendo pues de cómo sople el viento, ¿no? Para poder seguir avanzando. No importa en zigzag, pero estás avanzando, ¿no? En cierto rumbo. El viaje es lento, en efecto, pero pues era la embarcación adecuada para largos viajes. Igual las naos. Son un poco más grandes las naos, ya que tienen doble cubierta, ¿no? Las naos. ¿Ya? Recuerdo que de niño me hacían cantar, pues, que Cristóbal Colón llegó a América con 3 carabelas. La Niña, la Pinta y la Santa María. Hoy sabemos que una de las carabelas no era carabela, era una nao. La Santa María, la embarcación más grande que usó Colón para llegar a América, era una nao. Muy bien, y así entonces tenemos que la tecnología de la época, los conocimientos de la época, le permitieron realizar estos viajes, ¿ya? Porque no solo pues es la voluntad, ¿no? Sino los medios para conseguirlo, ¿no? Muy bien, vamos a centrarnos ahora en el reino de Portugal, ya que Portugal fue el que inició estos viajes. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí en el mapa ubicamos a Portugal. Allí lo vemos. Aquí está la península ibérica. Y aquí habían varios reinos en ese tiempo. Uno de ellos era Portugal. Pero sí, ¿qué son Castilla, Aragón? Pues son los reinos españoles de ese tiempo. Años más tarde se van a unir y van a formar lo que hoy llamamos España. ¿Ya? Muy bien. Acá al costado, Portugal. ¿Ya? Con Lisboa. Muy bien, ahí está. ¿Por qué destacamos a Portugal en este tema? Porque fue el que inició viajes, ¿no? Con sus marinos para avanzar por el continente africano buscando una nueva ruta que los lleve hasta la India, ¿ya? Los portugueses impulsaron este proyecto africano de si bordeamos África, podremos llegar a la India. África debe tener un final, ¿no? Es que los portugueses nunca habían navegado, los europeos nunca habían navegado tanto hacia el sur, así que no sabían si el continente africano tenía pues un final, ¿no? Debe tener un final. Entonces tenemos que cruzarlo para ir al otro lado, en barco, siempre en barco, y sabemos que al otro lado pues está las tierras donde habían especias, ¿no? La India y más allá. Ahora, ¿qué cosa favorece a Portugal para realizar estos viajes? Su posición geográfica, ya que Portugal se encuentra aquí, justo cerca de África, cerca de estas costas que van a ser bordeadas. Y Portugal se encuentra frente al Océano Atlántico, por donde van a salir estos navegantes. ¿Ya? Entonces, coloquemos que una razón de por qué Portugal empezó con estos viajes fue su posición
frente al Atlántico. Un océano conocido en esa época como el Mar Tenebroso, por las historias que se narraban de pues, monstruos en este Atlántico. Van a animarse a navegar por el Mar Tenebroso en este tiempo. Otros factores que explican por qué Portugal empieza esto y tiene éxito es porque en Portugal se encontraba la escuela de navegación más importante de Europa de estos años, la Escuela Náutica de Sagres, fundada por un príncipe portugués, Enrique el Navegante. Pues aquí se van a formar marinos capaces de capitanear, ¿no?, estas embarcaciones o de utilizar los instrumentos náuticos, o se van a mejorar también, ¿no?, las cartas de navegación, los portulanos, y así los portugueses van a estar preparados para ¿no?, esta búsqueda de una nueva ruta a las Indias, navegando largas distancias. Esta escuela la fundó un príncipe, o sea, había apoyo por parte del Estado portugués, la llamada Casa de Avis, los reyes de Portugal pertenecían a la familia Avis, había un apoyo por parte de los reyes. Los reyes apostaron por la navegación, por encontrar una ruta que los lleve hasta las Indias, y que Portugal sea quien a partir de ahora vende especias, y así se enriquezca, porque Portugal hasta ahora era un reino secundario en Europa. Y recuerda que las especias eran vendidas por los italianos. Bueno, ahora casi nadie ya lo hace porque los turcos han bloqueado el comercio. Además, Portugal no tenía los problemas de otros reinos, así que podía centrarse en la navegación. Francia e Inglaterra recién terminaron su guerra de los 100 años en 1453. Los portugueses ya habían empezado a explorar África desde antes de esa fecha. Acá en el mapita señalamos que Portugal ya estaba avanzando por las costas africanas mucho antes que caiga Constantinopla, ¿sí? Mucho antes. Ahí está, ¿no? Muy bien, creyendo que podían encontrar una ruta que los lleva hasta la India. ¿Por qué Portugal se adelanta tanto? Si aún no había caído Constantinopla, si aún no se había bloqueado el comercio euroasiático, ¿por qué los portugueses ya estaban buscando una nueva ruta a la India? Porque así los turcos no hayan bloqueado el comercio, los italianos tenían un monopolio del comercio de las especias. Los portugueses estaban fuera de ese negocio. Si los portugueses lograban una ruta directa a la India, entonces podrían ellos beneficiarse, ¿ya? Rompiendo el monopolio italiano-árabe que existió hasta esos años, ¿no? Había que buscar una ruta directa a la tierra de las especias. Ya cuando los turcos bloquean el comercio, como dijimos, ya la necesidad de encontrar una ruta a las Indias era pues una necesidad ya imperiosa, ¿no? Urgente. Por eso Portugal, que se había demorado en este avance, ahora va a pisar el acelerador enviando a Bartolomé Díaz, ¿ya? Enviando a otros marinos que los van a llevar hasta la India. Otra cosa que también hizo que Portugal al inicio se demorara en este avance por las costas africanas era por el hallazgo de riquezas en el África. Piedras preciosas, metales preciosos, ¿no?, flora, fauna y también esclavos. ¿Qué, profe? ¿La esclavitud no había muerto? No, la esclavitud todavía existía. Y ahora pues van a secuestrar a nativos africanos y van a venderlos como esclavos, ¿no? ¿Ya? Entonces África le va a proporcionar a los portugueses riqueza de la venta de esclavos y otros, ¿no?, otras mercancías,
de este suelo, ¿no? Así que África no era solo para cruzarlo, África también, ¿no? Va a generarle, pues, riqueza a los europeos, ¿ya? Muy bien, como es necesario, ¿no? La búsqueda, el hallazgo de una ruta a la India, es que van a tener que acelerar un poquito. En el año 1488, el navegante portugués Bartolomé Díaz, ¿ya? Avanzó más que cualquier otro hasta ese momento. Acá vemos representado el viaje de Bartolomé Díaz en este mapa. Ahí dice Bartolomé Díaz. ¿Hasta dónde llega este señor? Hasta un cabo al sur de África, que bautizó con el nombre de Cabo Tormentoso o Cabo de las Tormentas. Hasta aquí llega, ya que su embarcación fue dañada por la tormenta y opta por regresar. Ya no llegó a las Indias, pero pareciera que allí terminaba África. Y si seguimos navegando, pues llegaremos a la India, ¿no? En efecto, había llegado hasta la zona más sur del continente africano. Ahora podían ir hacia el norte. En Portugal le cambian de nombre al cabo. Le llamarán el Cabo de la Buena Esperanza, ya que es un nombre más alentador, pues, ya que lo que Portugal busca es que sus marinos crucen ahora el Cabo Tormentoso para poder llegar a la India. El Cabo de las Tormentas, pues, genera temores, ¿no? Ahora, mirando las fechas, a ver, ellos habían llegado al Cabo Tormentoso 1487, ¿ya? Habían regresado en el 88, pero en 1492, Cristóbal Colón, que estaba al servicio de Castilla, llegó supuestamente a América, perdón, supuestamente a la India. Había llegado en sí a América. Entonces, creyendo que los españoles habían llegado a América, perdón, otra vez, a la India, ya veo el reloj, pues, y ya me hace confundir ahí por la presión de la hora, pues Portugal va a tener que acelerar. Envían a un marino llamado Vasco de Gama, o Vasco da Gama, si prefieres en portugués. Ese hombre cruza el Cabo Tormentoso, ya bordea las costas orientales de África y de esa manera llega hasta Calicut, la India. ¿Ya? Con Vasco de Gama, los portugueses llegaron a la India. Llegaron a la India de una manera directa, ¿no? Navegando por una ruta directa, llegaron a la India en 1498. Ahí está. Los árabes los atacan porque la presencia de estos portugueses rompía el monopolio comercial árabe de esta zona. Ves que acá está la península arábiga. Los árabes eran los grandes comerciantes de esta zona, ¿no? Pero de todas maneras, Vasco da Gama carga su barco con especias y regresa. Y así celebran en Lisboa, Portugal, el hallazgo de una nueva ruta a la India. Los españoles decían que también habían llegado a la India, pero no era así. Ellos estaban en otro continente, estaban en América, ¿no? Los que llegaron a la India fueron los portugueses. Y Portugal seguirá enviando, ¿no?, gente a ese lado. Un hombre que fue enviado también se llamó Pedro Álvarez Cabral. ¿Ya? Este hombre, entonces, navega hacia la India, pero sufre un desvío, tremendo desvío, ¿no? Vean la línea azul. Álvarez Cabral, en vez de avanzar hacia el sur-este, avanza hacia el sur-oeste. ¿A dónde llega? Pues llega, como vemos, ¿qué es esto? Este pedazo que aparece, ¿qué es? Pues lo que hoy llamamos Brasil,
¿ya? El campeón, pues, de la Copa América, ¿no? Ya, pues, la gana la Argentina. Pues Álvarez Cabral llega hasta Puerto Seguro en el 1500. Es el descubridor, entre comillas, de Brasil. Y después de esto ya va a avanzar, pues, hacia la India. Y así los portugueses van a enviar gente, no solo marinos, sino soldados, que llegarán a dominar Brasil, que llegarán a dominar partes de la India. La India y Brasil se van a convertir en virreinatos portugueses con el tiempo. Y también tomaron algunas tierras en las costas africanas. Y así Portugal va a llegar a crear el primer imperio colonial ultramarino. Es decir, va a tener colonias en otros continentes y va a acceder a ellos a través de los mares. ¿Ya? Portugal entonces con esto crece, tiene las riquezas de Brasil, vende esclavos de África, eh, accede a las especias de la India y Lisboa está vendiendo especias a los demás europeos. Ya el negocio de los italianos se ha caído. Ya el Mediterráneo pasa a segundo lugar. El Atlántico ahora es el océano que va a ser pues transitado por razones comerciales. Y lo mismo va a ser pues España. El limitante que tuvo España era su falta de unificación. España en 1492 todavía estaba dividido en 4 reinos. Aquí los vemos: el reino de Castilla, el de Aragón, el de Navarra y el de Granada. San Marcos en una ocasión nos preguntó cuáles fueron los 2 principales reinos que tenía España antes de su unificación. Pues Castilla y Aragón. Estos 2 reinos estaban dispuestos a lograr 2 objetivos. ¿Cuáles? La unificación de toda España. O sea, estos 4 reinos debían convertirse en uno solo. Por eso, el rey de Aragón, Fernando, y la reina de Castilla, Isabel, eran esposos. Se habían casado. Y así, estos 2 reinos estaban en una alianza matrimonial. El otro objetivo era derrotar completamente a los musulmanes. Recordamos que los musulmanes habían entrado a dominar todo este territorio en el siglo VIII, ¿ya? Aún había musulmanes en suelo español. ¿Dónde? En Granada. Granada era un reino musulmán. Castilla, con el apoyo de Aragón, Castilla está luchando contra Granada, hasta que en 1492, a inicio de este año, Castilla derrota a Granada y así pone fin a la llamada Guerra de Reconquista. Es decir, los católicos han recuperado todo el territorio que los musulmanes habían tomado en la Edad Media. ¿Ya? La Guerra de Reconquista Española. Una vez que Castilla acabó con Granada y echó a los musulmanes, recién esta corona va a apoyar a Cristóbal Colón. ¿Ya? Muy bien, no vamos a desarrollar el tema de Colón porque lo han hecho en Historia del Perú. Solamente señalar pues que Colón recibió el apoyo de la reina Isabel de Castilla con la firma de la capitulación de Santa Fe. ¿Ya? Y en su intento de llegar a la India navegando por el oeste, pues terminó llegando a otro continente, ¿no? A América, en 1492. Ya ustedes, ¿no?, han estudiado o van a estudiar en Historia del Perú los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Y qué cosa importante ocurrió en cada una de ellas. Yo quiero terminar con Hernando de Magallanes, este hombre que inició la primera vuelta al mundo. No la terminó. Fue terminada esta vuelta por Juan Sebastián Elcano. Acá vemos representado este viaje que inició Magallanes desde España hasta las Filipinas, donde luego de su muerte, pues Elcano fue el que culminó este viaje de circunnavegación, como se le ha conocido. Un viaje que demostró que la Tierra
era esférica. Muy bien. También acá se ven las líneas que separan los dominios de Portugal y de España. Esta línea es el del Tratado de Tordesillas que firmaron España y Portugal para separar las posesiones de los portugueses de las posesiones de los españoles y evitar un enfrentamiento entre ellos. Luego esto se complementa con una línea de Zaragoza, ¿ya? Como está anotado allí y como lo tenemos también, ¿no? Anotado por este lado. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a terminar con este tema. A ver, ya hemos dicho que ahora Portugal vende las especias, ahora que tiene una ruta directa a la India. Portugal es el primero en tener colonias en otros continentes. España, sin embargo, va a llegar a crear el imperio más grande, ¿ya? Al dominar América y también las Filipinas. Ahora el Atlántico es por donde surcan los barcos, ya no tanto en el Mediterráneo. Las ciudades que más crecen ya no son las italianas o alemanas, sino las que están frente al Atlántico, como la ciudad de España, de Portugal o de Inglaterra, ¿no? El capitalismo crece ahora que cuenta con más mercados, con más recursos que vender. Tanto oro y plata llega a Europa que los precios suben. A eso se le ha llamado la revolución de los precios. La explotación de los nativos de las tierras dominadas, el despoblamiento de América debido a las enfermedades que los europeos trajeron acá, como la viruela y el sarampión. La mezcla racial, cultural, pues, entre los europeos y la población nativa, la imposición de la cultura europea sobre, pues, otros continentes, ¿no? Y la demostración que la Tierra es redonda. Van a disculpar que haya corrido en esta última parte, pero era necesario para nivelar. Bien, muchachos, entonces me voy a quedar aquí. Ya nos vemos la próxima semana. Cuídense. Cuídense mucho, profesor. Igualmente. Nos vemos.